Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. El asambleísta indígena del pueblo yuracaré mojeño, don Wilson Cortés, ha presentado una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia porque dice que para varios de nosotros el Tribunal Electoral Departamental Electoral TDE está violando sus derechos. Poner la nota. Aclarar las cosas, ¿no? Las irregularidades que se está cometiendo con que está cometiendo el Tribunal Electoral Departamental. Referente a todo, digamos, especialmente al revocatorio que dice que se ha dado, que no, como les he dicho yo siempre y lo manifiesto, de que no ha habido ningún revocatorio ni elección de nuevos asambleístas tampoco. Entonces, aquí estamos aclarando todo, también la legalidad del cacique mayor, o sea, del directorio de don Néstor Vázquez Miranda. Aquí también estamos poniendo todo, o sea, queremos aclarar con esto. La explicación que dieron don Héctor Vázquez y el propio don Wilson Cortés el otro día fue más que suficiente para entender cuál había sido el proceso, pero de todas maneras el Tribunal Departamental Electoral está en la suya porque responde políticamente, por lo menos en la percepción que uno tiene al gobierno. Don José Luis Santisteban sabe un montón de eso, ponelo. Doctor, ¿cómo podemos entender o qué interpretación se le puede dar a esto que sucede con los asambleístas indígenas? Se habla de la revocatoria del asambleísta del pueblo yuracaré mojeño, una revocatoria avalada por el Tribunal Electoral Departamental, la cual se cuestiona porque es como que no estaría dentro de sus atribuciones. El gran problema que va a traer, y ha empezado ya el movimiento al socialismo, a seguir golpeando a la gobernación cruceña. Primero, cualquier autoridad a los 2 años y medio puede ser revocada su mandato y tiene un procedimiento especial en este reglamento. Pero en este reglamento, cuando habla de revocatorio de los representantes indígenas de la Asamblea, lo hace por usos y costumbres. ¿Qué quiere decir aquello? No le deja término. Es decir, que en cualquier momento, como lo está activando el gobierno nacional para precisamente apropiarse de la representación política en la Asamblea, porque la Asamblea tiene 11 parlamentarios indígenas, 11 parlamentarios del MAS y 11 parlamentarios de Creemos, uno de ACIP, hacen los 23 y 5 indígenas. Resulta que los indígenas resuelven la mayoría absoluta en la actualidad y resuelven los 2/3. Si el día de mañana, por ejemplo, porque no hay término, este reglamento no establece término para que se hagan los procesos, los procedimientos revocatorios. Un señor que va a entrar, que representa al movimiento al socialismo, no se sabe qué tiempo va a estar. Eso no genera solo inestabilidad a la representación política del pueblo indígena, sino genera inestabilidad en el funcionamiento del órgano. Quiere decir que el que está entrando en este momento, que responde al gobierno del MAS, ¿no es cierto?, y que está cuestionado, está obviamente sin límite de tiempo ni de término. Lo pueden revocar de aquí 1 mes, lo pueden revocar de aquí 2 meses, etcétera, etcétera. Y pueden haber X cantidad de representantes indígenas en un solo año, en 5 años de mandato. Eso no puede ser posible porque eso destruye la institucionalidad del gobierno departamental y destruye la gestión, obviamente. El otro elemento es el siguiente. ¿Qué está haciendo el gobierno con relación a este vacío que han dejado en el reglamento del órgano electoral bajo el concepto que no pueden regular los usos y costumbres? Y no es ese el tema. El elemento central es dar estabilidad al órgano legalmente constituido y no establecer, obviamente, normas iguales a los asambleístas ordinarios, o podía también hacerse, pero sino fijar otros parámetros para realizarse la aplicación de los usos y costumbres. Quiere decir que mínimo un asambleísta, doy un ejemplo, podía estar mínimo 1 año de gestión y no podría revocárselo porque eso es lo que se está generando y con un número indefinido de representantes. El otro elemento es el siguiente. El movimiento del socialismo, bajo esta norma y parámetros, que está en la ley de régimen electoral,
establece que los asambleístas departamentales indígenas se eligen por usos y costumbres, no por voto popular, de los propios pueblos indígenas. Es decir, no se elige en los 5, cada representante no eligen votando en base a un padrón, como lo hacen los 7 en la Cámara de Diputados, no, sino lo hacen por usos y costumbres. Por eso sobre el mismo procedimiento es revocado. Lo que no se ha regulado es el procedimiento, lo que se está reclamando es que hay que regular el procedimiento del proceso revocatorio. Es decir, poner mínimos de términos para que un representante pueda hacer, ¿no es cierto?, ejercer su función. Si no, eso va a ser un descalabro institucional si no hay términos para aplicar los usos y costumbres para revocatorio. ¿Cuál es el otro tema de fondo? Es que el gobierno del MAS, como quiere seguir golpeando a la gobernación cruceña, ¿no es cierto?, lo que quiere es apropiarse de la asamblea departamental, ¿no es cierto?, o generar inestabilidad política. ¿Qué pasaría si los 5 asambleístas son revocados? Y no se eligen asambleístas, ¿no es cierto?, que los van a reemplazar. O se elige lo que los van a reemplazar del movimiento, afines al movimiento al socialismo. Lo que está haciendo el gobierno es peligroso porque lo que no gana por usos y costumbres, lo que no gana por voto popular, lo está haciendo con fallos del órgano electoral. El órgano electoral dicta sentencias, aunque no se llamen sentencias, son sentencias que se llaman materiales. Es en la vía administrativa electoral, pero no tiene recurso ulterior. En el caso de Santa Cruz se ha apelado y tiene un último recurso en el TCE. Ese TCE, lo que falle con relación a ese curul que ha sido apelado, ¿no es cierto?, porque la resolución se está recurriendo de apelación. Lo que diga el Tribunal Supremo Electoral en La Paz es definitivo e inapelable. Quiere decir que dicta, o sea, administra justicia electoral. El MAS está, ¿no es cierto?, promoviendo la inestabilidad institucional y está induciendo al órgano electoral, ¿no es cierto?, a tumbar curules indígenas que no le hacen caso, que no son masistas y que obviamente no tienen una conducta y pensamiento distintos. El tercer elemento es que el MAS lo que quiere hacer es generar mucho más inestabilidad ahora con el gobernador detenido y sin gobernador interino. Entonces, a partir de ahí, lo que ha hecho el MAS y lo que hace el MAS va a ser controlar la asamblea, o en el otro costo es que no hayan votos ni para hacer mayoría absoluta, porque se necesitan 15 votos para aprobar leyes, o 2/3, en algunos casos donde el estatuto y la ley dice que necesitan 2/3. Entonces, a partir de ahí, obviamente estamos en un camino, ¿no?, directo de ida al control de la asamblea, de la gobernación por parte del movimiento al socialismo, utilizando, ¿no es cierto?, el órgano electoral, ¿no es cierto?, que debía regular los plazos y procedimientos para la utilización de los usos y costumbres, y eso es lo que no ha hecho, bajo la lógica, reitero, que no puede legislar, dice, sobre los usos y costumbres. No está legislando sobre los usos y costumbres, sino de los pueblos indígenas, está legislando sobre la estabilidad de un órgano legalmente constituido. La observación que hacía el asambleísta indígena, por ejemplo, ayer, era que el órgano electoral puede avalar la elección de un asambleísta indígena, porque es convocado para que vea este tipo de asamblea y la designación de un asambleísta indígena. Pero ellos observan el hecho que el órgano electoral no puede avalar una revocatoria. ¿Es así? ¿Cómo lo interpretamos entonces? No, a ver, lo que hay que establecer es que la justicia electoral está en manos de un poder del Estado. Por eso ahora es poder por primera vez en Bolivia. Antes no era. El cuarto poder del Estado es el órgano electoral. El primer elemento es que lo que hace el órgano electoral administrando justicia electoral, una de sus atribuciones es establecer quiénes son los representantes políticos en los órganos electos por votos y por usos y costumbres. Es decir, otorga credenciales, títulos. Le da un título al presidente, al vicepresidente, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, otorga títulos. Lo que está haciendo el órgano electoral es ha dictado un fallo y ha dado por válida la revocatoria del actual indígena. Es un señor, creo, de apellido Cortés, ¿no es cierto?,
al dar por él, le está anulando su credencial de representante y le otorga el credencial a quien por usos y costumbres en esa asamblea o en una posterior van a elegir quién va a ser. O en esa misma asamblea, si se eligió otro, le va a otorgar el credencial a ese señor y ya va a dejar de ser, ya ha dejado de ser el señor Cortés mientras la resolución no sea firme ejecutoriada, que todavía no está. Hay que esperar el fallo del TCE. Entonces, no es que él le esté, no es cierto, no es, él tiene potestad al órgano electoral para decir quién es el representante, quién es el titular del curul, y eso es lo que está haciendo. Por eso reitero, administra justicia electoral. Al administrar justicia electoral, el órgano electoral debe modificar este reglamento sin violar la Constitución, sin violar los usos y costumbres, para dar estabilidad, es decir, los plazos para realizar la revocatoria de los indígenas. A eso me refiero. Es decir, 5 años de mandato de todos los asambleístas por mandato de la Constitución debe reglamentar, porque así como lo ha hecho reglamentando, y solamente lo ha dejado por usos y costumbres abiertos, sin términos, sin plazos. Quiere decir que este mismo señor que responde al gobierno del MAS en este momento y que ha sido electo una asamblea cuestionada en su aplicación de usos y costumbres, es decir, él mismo no tiene estabilidad, no tiene término. Se va a acabar el término de los 5 asambleístas indígenas, obviamente el 3 de mayo del 2026. Pero ese mismo señor que está entrando en este momento, o que va a entrar en los próximos días, ¿no es cierto?, puede ser revocado mañana, pasado, de aquí un mes, 2 meses. A eso me refiero, es que tiene que regular. Y el otro elemento es que también debería regular las características de realización de esas asambleas indígenas. Por ejemplo, el lugar, la sede, la participación en base a un padrón electoral, es decir, organizarlo para que un grupo indígena movido por el gobierno no lo haga en la comunidad que quiera. No puede, eso no es usos y costumbres, eso es manipular, eso es engañar, eso es dar golpe de Estado, si es que usted los usos y costumbres los está pisoteando. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.